Que el Señor les bendiga, amados hermanos y amigos, que van a ser los oyentes y los que van a ver esta exposición que vamos a dar inicio de una serie en la que vamos a estarnos introduciendo a los temas de la salvación, en los que vamos a también estudiar el carácter de Dios, sus atributos, sus perfecciones, aquello que hace a Dios ser Dios. Porque para poder comprender la naturaleza de la salvación tenemos también que entender el carácter de ese Dios que diseñó la salvación. Y por eso hoy vamos a dar inicio a una introducción de la soberanía de Dios. Vamos a iniciar así. Y en esta serie vamos a estudiar muchas doctrinas. Vamos a estudiar, como ya dijimos, introduciéndonos ahorita, vamos a empezar con la soberanía de Dios. Y esta doctrina, la soberanía de Dios, quizás la vamos a dividir por lo menos en unas 4 o 5 exposiciones, para no hacer tan tedioso esto y tan largo. También decirles que después de esto vamos a estudiar diferentes temas como la depravación total, tanto extensiva como intensiva, y vamos a estudiar a qué se refiere la depravación total, qué quiere decir y qué no quiere decir, y cuáles han sido algunos de los malos entendidos que han llevado a muchos a fomentar la ignorancia sobre esta doctrina y a verla de una forma apática y contraria. También vamos a estudiar la doctrina de la elección incondicional, una doctrina que ha sido debatida durante los siglos de cristianismo y que dentro del mundo evangélico todavía no hay un consenso o un acuerdo acerca de la elección, si es condicional o es incondicional, y acerca de la predestinación. Pero nosotros vamos a ver qué es lo que realmente las Escrituras dicen, porque a lo que a nosotros nos importa no es lo que dijo Arminio, no es lo que dijo Juan Calvino, a no ser que, claro, esté apegado a las Sagradas Escrituras. Entonces lo que vamos a ver es qué dice las Escrituras, qué es lo que enseña la Biblia, y no lo que a nosotros nos gustaría que enseñara. Por eso vamos a estudiar también ese tema, vamos a estudiar lo que es la expiación, ¿verdad? Expiación limitada. Nosotros creemos que la expiación es limitada, así como también creemos que la elección es incondicional. Por eso es que digo que vamos a estudiar qué es lo que dice las Escrituras, no aquello que nos haga sentir bien, porque lo que a nosotros nos debe de importar es qué dice Dios por medio de su palabra. Queremos honrar a Dios, pues tenemos que honrar su palabra revelada en las Santas Escrituras, que es la revelación especial de Dios para su iglesia, para su pueblo. También vamos a estudiar lo que es la perseverancia de los santos, y dentro de todos estos temas vamos a estudiar uno muy importante también, que es sobre la regeneración. ¿Qué viene antes? ¿En un orden lógico o en un orden cronológico? ¿En un orden de tiempo o en un orden lógico casi instantáneo? ¿Qué es primero? ¿Qué causa qué? ¿La fe causa la regeneración o la regeneración causa a la fe? Entonces, vamos a estudiar todos estos temas que son de mucha importancia y de gran controversia dentro del mundo evangélico, y aunque no hay un acuerdo, nosotros creemos firmemente que las Escrituras, a ser completamente veraces, como dice Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, creemos que el testimonio de las Escrituras es el único fidedigno, infalible, inspirado, autoritativo, inerrante, no hay error en las Escrituras, y es la única palabra de verdad digna de confianza en la que podemos confiar de que no va a llevar a ninguno a errar. Por lo tanto, lo que dicen las Escrituras para nosotros son normas de conducta y de fe, porque para nosotros la Escritura es un principio de validación, un principio epistémico que tiene que ver con la autoridad suprema por la cual nosotros nos regimos. Es el árbitro en cuestiones de fe, en cuestiones de doctrina. Entonces vamos a estudiar estos temas y vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces vamos a comenzar primero con esta breve introducción a la soberanía de Dios. ¿Por qué es importante estudiar la soberanía de Dios? Bueno, es importante porque es una de las doctrinas más fundamentales del cristianismo. La soberanía de Dios realmente es la única base legítima para la fe cristiana. Puede ser que hayan muchas personas que digan que tienen fe en Dios, pero que no creen en la soberanía divina. Y para ellos quizás eso no es inconsistente o no hay ningún problema. Pero la realidad es que cuando nosotros vamos más a fondo y estudiamos a estas personas más a profundidad, ese desinterés o desligamiento o aberración por la soberanía de Dios realmente se puede ver en estas personas, que es que ellos han cambiado la soberanía de Dios por algo de sí mismos.
Una investigación en estas personas va a revelar que tales personas tienen su fe puesta en alguna capacidad humana y no en Dios. Entonces, la doctrina de la soberanía de Dios, a pesar de ser una doctrina tan básica y tan fundamental, ha sido olvidada y soterrada por teólogos, por maestros, por pastores y por líderes alrededor del mundo, alrededor del globo terráqueo, en el pueblo evangélico, cristiano evangélico, y pues ya no digamos en otras religiones y sectas alrededor del mundo. Hermanos, sin soberanía de Dios, el cristianismo no vale la pena. Ni tampoco nosotros podemos adjudicarlos tal título, tal adjetivo de cristianos si no creemos en la soberanía de Dios. Lamentablemente, la influencia de muchas religiones, movimientos políticos, ideologías y filosofías que son humanistas, o sea, que son centradas en el hombre, han llegado a desvirtuar o a minimizar esta doctrina y a echarla para atrás y mantenerse al margen de ella. Y la cristiandad lamentablemente ha caído en ese precipicio del cual necesitamos salir y ser enseñados en lo que la palabra de Dios nos enseña. Por esa razón, quiero en estos momentos pasar a voy a definir en estos momentos qué es lo que queremos decir con la soberanía de Dios. La soberanía de Dios consiste en que toda la realidad es producto de los decretos divinos hechos antes de la creación del mundo. Esto nos enseña un aspecto muy importante, y es que Dios no improvisa, que Dios no tiene un plan B, que Dios no está adquiriendo conocimiento con el tiempo. Dios ni siquiera está sujeto al tiempo, no está sujeto a la materia, no está sujeto al espacio. Dios está más allá, Dios es trascendente. Una de las características de Dios, que Dios trasciende a su creación. Al ser el creador es muchísimo más grande que su creación, Él es infinito. Entonces, la realidad es que Dios conoce irreversible, infalible, irrevocablemente, de eternidad a eternidad, todas las cosas. Y la razón por la que Dios conoce todas las cosas es porque Él ha decretado todas las cosas. Y no es como muchos piensan, que Dios decreta lo que Él conoce, sino que Él conoce todas las cosas porque Él las ha decretado, y Él las conoce infalible, irreversiblemente, de eternidad a eternidad, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir también que Dios está en control de todo lo que pasa, sea bueno o sea malo. O sea, no hay sorpresas para Dios, no hay algo que pueda sorprender a Dios. Todo lo que sucede está en el control absoluto de Dios. Por eso hemos hablado de la soberanía absoluta divina. Dios providencialmente controla todas las cosas, cada una de ellas. Esto quiere decir que Dios esté en control de todo lo que pasa, sea bueno o sea malo. No hay nada que salga fuera de su voluntad. No existe una molécula suelta en un universo que es gobernado por un Dios soberano. No podemos atrevernos a pensar así, de esa manera. Esto no quiere decir, no se debe de malinterpretar, esto no quiere decir que Dios sea la causa de la maldad. Dios no es la causa de la maldad. Ni tampoco que sea alguien que fomente el pecado. No es Dios el autor del pecado, ni tampoco Dios se goza en los sufrimientos de sus criaturas, sino que todo lo que pasa forma parte de un gran plan que inevitablemente va a resultar para su propia gloria. Muy bien. Pero quiero ir un poco rápido para no hacer muy larga esta introducción. Por eso quiero dar algunas razones que son sumamente convincentes del por qué nosotros creemos en la soberanía de Dios y por qué creemos o por qué decimos que la soberanía de Dios es la única base legítima para la fe cristiana, y que alejarnos de ella nos llevará a errar y a caer en tremendas falacias y contradicciones con respecto a nuestra fe cristiana. Primero, solo un Dios soberano puede garantizar sus promesas. Y yo quiero que usted reflexione por un momento en esto. Si Dios no está en control de todo, si hay algunos detalles, si hay algunas cosas que Dios no controla todo, Dios controla algunas cosas no, como algunos enseñan, lamentablemente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos confiar en Dios para la salvación? No sería posible confiar en un Dios así. Si Dios no está controlando todas las cosas, ¿cómo confiar en que
No habrá algo, alguna fuerza, algún poder que impida que Dios nos dé la salvación o que Dios nos salve. Al final pudiéramos perdernos completamente porque hay cosas que Dios no controla y que se le salen de las manos. Y ahí las consecuencias de sostener una postura completamente errada acerca de la soberanía de Dios. Entonces, amado oyente, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Es lógico confiar en un Dios que no controla todo? ¿Cómo pudieras confiar en un Dios? ¿Cómo vivirías tranquilo? ¿Cómo tendrías certeza de las cosas? No tendrías ni la más mínima certeza, ni razón para tener esa certeza, porque no estás seguro de lo que Dios controla y no. Lamentablemente, muchos predicadores no han medido las consecuencias de negar esta doctrina. En segundo lugar, piensa en esto otro porque es muy importante. Segundo, si Dios no fuera soberano, sería imposible sacar lecciones espirituales de los eventos de nuestras vidas. Sería imposible saber si Dios está enseñándonos algo o si los eventos de la vida son meras casualidades. ¿Cómo tú podrías darte cuenta que Dios te está hablando, que Dios te está enseñando algo, que Dios quiere que tú aprendas una lección como Romanos capítulo 8, versículo 28 enseña, que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios y que han sido llamados conforme a su propósito? Nota que el texto no dice en Romanos 8:28 que todas las cosas le van a salir bien a los creyentes, pero sí dice que todas las cosas les ayudan a bien. Eso incluye momentos de infelicidad, momentos de enfermedad, momentos de pérdidas difíciles y terribles, momentos de dolor, momentos de sufrimiento, devastadores. Pero Dios nos está enseñando virtudes por medio del dolor. Recuerda que la prueba produce paciencia. Las virtudes, la mayoría de las virtudes, si no es que todas, únicamente se adquieren por medio del dolor y el sufrimiento. No hay virtudes en momentos felices, todo está bien. Es en el dolor y en el sufrimiento en el que yo me ejercito mi fe espiritualmente y soy probado como el oro. Entonces, pero ¿cómo yo podría tener esa certeza y esa seguridad de que lo que está pasando no lo está moviendo algo impersonal, el destino impersonal, el azar, o que está sucediendo por accidente, es algo aleatorio, arbitrario, no hay razón en sí? O sea, si yo no creo que Dios está en control de todo, yo me metería en cada uno de estos problemas, en cada uno de estos dilemas, en cada uno de estos laberintos, y al final nos vamos a frustrar y vamos a vivir una vida completa de desesperanza. Entonces, amados hermanos, si no creemos en la soberanía absoluta divina y que Dios está en control de todo, ¿cómo vamos a entender que Dios está dando lecciones en nuestra vida? Sería igual tener fe en la suerte que fe en Dios. O sea, confiar en Dios sería igual que confiar en la suerte. ¡Wow! Muy terrible. No creo que tú quieras sacrificar la verdad de la Biblia únicamente por las pretensiones de algunos maestros. Muy bien. En tercer lugar, la soberanía de Dios es la única base para darle gloria. No hay otra base más sólida por medio de la cual nosotros podamos darle toda la gloria a Dios si no es por medio de la soberanía de Dios. ¿Por qué razón? Si Dios no fuera soberano absoluto como la Biblia enseña, entonces, ¿por qué? Piensa y medita por un momento. ¿Por qué darle a Dios toda la gloria si Él no es el autor de toda la obra? Pero Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31 dice que sea que comamos, sea que bebamos o hagamos lo que hagamos, que lo hagamos todo para la gloria de Dios. De la misma forma, también enseña Isaías 43:7 que nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios. Pero ¿cómo podríamos darle la gloria a Dios en todo lo que sucede, en todo lo que pasa, si Él no es el autor de todo? Tendríamos esa otra terrible inconsistencia. Por eso hoy te invito a meditar en esta doctrina que hoy damos inicio a esta serie muy importante sobre la salvación. Pero es necesario primero entender el carácter de Dios y entender sus atributos para nosotros también poder comprender cómo esos atributos se manifiestan, se desplayan y se dispensan en la salvación del ser humano. Pero en cuarto lugar, la soberanía de Dios absoluta es la única base para la oración. Pregunto, ¿para qué orar a un Dios que no es soberano? Si Él no está en control de todo, ¿cómo podría yo doblar mis rodillas esta noche a pedir al Señor que nos cuide y que nos ayude y nos dé sabiduría
para seguir trabajando, para seguir proveyendo para nuestras familias, que nos dé fuerza, si al fin y al cabo Dios no está en el control de todo. ¿Cómo podría tener fe, confianza total de que Dios va a poder responder a mi oración si hay cosas que Dios no controla? Si te das cuenta, son demasiadas las inconsistencias, pero tú decides si vivir una vida cristiana en inconsistencia o vivir una vida cristiana pegada a la palabra de Dios. Recuerda siempre que la experiencia no hace doctrina, la Biblia sí la hace. Y que mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, mi imaginación y las experiencias deben de sujetarse a la Biblia y no la Biblia a cada una de estas. Ahora, pero quiero señalar otros problemas. Yo quiero que ustedes entiendan que la palabra soberano no se puede limitar. De ninguna manera yo puedo limitar la soberanía de Dios. Es imposible que Dios sea un poco soberano. ¿Cómo podríamos decir que Dios es un 90% soberano? Eso sería algo terrible. Eso sería sacrificar la verdad, ir en contra de las Escrituras, de todo el testimonio de las Escrituras, y sería una blasfemia en contra de Dios. Sería limitar uno de los atributos de Dios y disminuiríamos a Dios, a un ser finito. Es ilógico decir, Dios es soberano, pero ahí hay un calificativo, porque al añadir la palabra pero, confesamos que no creemos que Dios es soberano. Eso es lo que estamos confesando, estamos poniendo un pero. Dios es soberano, ¿pero qué? No podemos calificar a Dios. Tal afirmación equivale a decir que Dios es un poco infinito. Eso sería una contradicción. Si tú, y este es uno de los muchísimos problemas que hay, en no creer en la soberanía absoluta divina, en no creer que Dios es el soberano absoluto. Uno de los grandes problemas que se viene encima de esa persona que niega la soberanía absoluta divina es que si tú me dices que Dios solamente es un 90% soberano, porque Dios es soberano en unas cosas, en algunos aspectos, pero en otros no, en algunos eventos y en algunos acontecimientos no, entonces tú te vas a meter en tremendo lío, en tremendo problema, porque tú me vas a tener que disminuir, minimizar, limitar la infinidad de Dios, el atributo de que Dios es infinito, el amor de Dios, vas a tener que decir que Dios es un 90% soberano, un 90% amor, un 90% infinito. Dios es más o menos todopoderoso. Mira las inconsistencias que tú vas a tener que caer con tal de ir contra las Escrituras por defender un sistema antibíblico. Tú vas a tener que negar la omnisciencia de Dios. Te vas a tener que atacar y socavar porque tendrías que decir que Dios es más o menos todo conocimiento o que Dios sabe más o menos algunas cosas. Realmente vas a negar la verdad de las Escrituras acerca de Dios. Por eso, cualquier intento de calificar la soberanía de Dios no es más que una negación explícita de ella. Muy bien. Vamos a dejar este video hasta acá. Espero que sea de mucha bendición. Lo hacemos con mucho amor y cariño. Queremos que el pueblo evangélico sea instruido en la palabra de Dios para que no sean arrastrados por cualquier viento de doctrina. Y hacemos esto en amor y en misericordia, porque aquel que ama corrige, ¿verdad? El que ama disciplina, el que ama corrige. Y nosotros entendemos que hemos sido llamados a hacer apologética, a defender nuestra fe, a dar razón de por qué creemos lo que creemos. Que Dios les bendiga.